me cuesta y voy a intentar no cagarla con ninguna palabra porque hay mucha, está lleno de minas el texto. Vale. Me cuesta creer que la élite está tan debilitada como tú dices, después de ver el ritmo de caramelos y la proporción de que constato en mi propio ámbito laboral, él trabaja en el ámbito sanitario, entre las personas que tal y las personas que no. Y me lleva a preguntar qué va a pasar con los primeros. ¿Cabe esperar una reacción negativa o efectos indeseables a corto, medio o largo plazo? ¿Y la gente va a aceptar tan alegremente que haya que hacerlo cada año? Son muchas preguntas. ¿Va a consumarse ese gran reset? ¿Va a crecer la masa crítica? Quisiera creer que todas estas organizaciones que empiezan por O, etcétera, etcétera, y las que empiezan por foros y todo esto, y por Fs, y todos los organismos que quieren formar este nuevo el NOM, vamos a decir, van a caer por su propio peso. Bueno, vamos, que él tiene dudas porque ve que hay un avance muy organizado y básicamente, bueno, sí, continúa con lo mismo, todo el plan está aquí detallado. Así que dice que Robert tiene dudas en este sentido. No, normal, porque, a ver, todo depende del ámbito de realidad en que te estás moviendo. Si está en el ámbito sanitario y ve al día y está rodeado de gente que comulga con el mensaje, es un bombardeo permanente. Entonces, todos estamos un poco influidos por el entorno en el que vivimos. Claro, yo vivo todo el rato rodeado de despiertos, entonces prácticamente no me relaciono con la otra gente, pero si estás en la plena franja de Gaza, recibiendo misiles por todas partes, lo normal es que lo veas negro. Pero realmente tenemos que mirar con perspectiva todo lo que está pasando. Entonces, hay que calibrar el termómetro social. Yo lo que calibro mucho es Twitter. Entonces, ahí veo el nivel de disidencia, la cantidad de disidencia, o Telegram, cuánto van subiendo en suscriptores los grupos, también los grupos alternativos en Instagram, en las diferentes redes sociales, en YouTube, cuánto van creciendo. Cuánto va creciendo la gente que se enfada. Por ejemplo, en Twitter es muy fácil ver las noticias que son más pro-nom, por así decirlo, y la cantidad de gente crítica que hay va creciendo día a día. Incluso gente que en un momento dado había sido pro pinchazos y tal, empieza a desconfiar. Nos sigue cegando el hecho de que cuantitativamente seguiremos siendo menos siempre. O sea, quiero decir, siempre va a haber por lo menos un casi 70-80% de personas que se lo va a comer todo con patatas. Entonces, claro, si vamos a 10 por la calle, 8 son zombies. Pero por estadística y según dónde serán 10 de 10. Entonces, ahí hay un problema grande porque también es un sesgo estadístico. Por cantidad, muchos van a estar del lado del NOM. Pero claro, esas personas, digamos, por eso le llamo zombies, porque a nivel de ejército tampoco hacen nada. Tampoco hacen mucho por defender el sistema. Realmente lo que nos importan son aquellos que son muy activos, esos doctores Mengeles que hay por el mundo, que son muy proactivos en la defensa del NOM. Los otros son pasivos, son defensores pasivos. Y sin embargo, en los despiertos hay muchísimos activos. Entonces, si somos muchos muy activos, no tienen nada que hacer, porque al final los zombies tampoco plantan mucha cara. Se apartan y ya está. O sea, esto lo comentaba yo en una entrevista. Cuando tú planteas una discusión con alguien que va desde otro punto de vista, no te escucha, no procesa la información, no entra en argumentaciones. Simplemente lo ves como si fuera un ordenador que se ha colgado, que hay un error de sistema y se queda parado la pantalla. Es lo mismo, es la persona que no procesa la información. Hay que tener en cuenta que los que estamos del lado de la resistencia de la luz somos muy activos, ponemos mucha información, estamos cada día más despiertos, y eso es una defensa que para que las élites puedan implementar sus planes como lo quieren, que lo quieren hacer con mucha vaselina y con poca resistencia, es imposible. O sea, ponte en el lugar de las élites y de estos foros y demás. Lo quieren hacer sin resistencia. Cuando hay resistencia tienen que parar. Quieren que todos estemos de acuerdo. Cuando hay mucha gente que está en desacuerdo, no pueden hacerlo. Y da igual que tengan un 80% que está de acuerdo. Esto es como Asterix y Obelix. Mientras hay una Galia que sea un 10%, un 20%, que esté muy cabreada y que sea, digamos, fervientemente contraria, no pueden implementar los planes. Y por eso, fijaos, en todas las campañas publicitarias tan brutales de hostigamiento que hacen a los mal llamados negacionistas. ¿Cuánto se preocupan de nosotros? ¿Cuánta censura? ¿Cuánto esfuerzo ponen? Porque saben que es muy peligroso. Si no, se la sudaría de que esta gente loca que diga lo que les dé la gana. No, si quisieran hacerlo por la fuerza, lo harían por la fuerza porque pudieran, pero no pueden hacerlo por la fuerza. Tienen que convencernos. Por eso somos tan peligrosos y por eso tenemos tanto poder.
Por eso digo que no pueden hacerlo funcionar, por más que quieran. Y sobre todo hay que tener en cuenta que, o sea, hablas de las fuerzas de la luz, vamos a decirlo en términos más cósmicos, o sea, la fuerza del empuje evolutivo de los ciclos cósmicos está a nuestro favor. Y el nivel vibratorio de las personas del planeta va a subir porque esto es así cíclicamente en los ciclos de 24.000 años. Salimos del periodo más oscuro. Entonces, sí que es verdad que a veces tenemos una perspectiva de decir, yo voy a vivir 80, 100 años y yo quiero ser feliz. Pero bueno, o sea, en la vida va a haber de todo y te vas a morir, nos vamos a morir todos y vamos a volver aquí y ese ciclo es imparable. Entonces hay que tener también en cuenta que todas las transformaciones a nivel interno y de conciencia tardan un tiempo en manifestarse externamente y la explosión de conciencia que está viendo ahora no se va a manifestar mañana inmediatamente, sino que en el mundo material más denso va a ser un proceso gradual, pero ya ha sucedido en los mundos internos, ya está sucediendo. Entonces hay que tener un poco de paciencia en ese sentido. Y luego, a lo que estabas comentando, ¿no? De esa minoría que somos y que se puede percibir claramente. Hay un cuento, una fábula, de que habla de, bueno, así resumiendo mucho, de que había un rey y llegó un chico y le enseñó a jugar ajedrez y él estaba muy contento y le dijo, te voy a dar lo que tú quieras del reino. Dijo, mire, solo tiene que darme por cada casilla un grano de trigo y en cada casilla solamente doblármelo. Y el rey se indignó muchísimo, tiró el tablero y dijo, podías haber tenido todas las riquezas que hubieses querido, mandó a alguien a buscar el trigo y al cabo del rato vuelve corriendo y dice, señor, que no podemos pagarle, que no tenemos tanto trigo en todo el reino, que son no sé cuántos trillones. Eso es exponencial. Entonces, se empieza a ver ya mucha gente. Aunque sea poca, se empieza a ver mucha gente y eso es exponencial, hay que tenerlo en cuenta. A nivel familiar, de comunidades, de amigos, lo que tú estás diciendo, ¿no? Al final te acabas mezclando con la gente que sintoniza un poco contigo y es muy difícil percibir lo que está pasando en otros ámbitos, pero están pasando muchas cosas. Es que yo lo voy notando porque como vivo este proceso, por lo menos de conciencia de despertar, desde hace más de 20 años y calibro cómo estaban las cosas entonces y cómo he ido subiendo año tras año. Pero lo de este último año ha sido espectacular. Quiero decir que te puedes encontrar a alguien por el metro hablando de astrología, hablando de terapia. O sea, que realmente esto está pasando. Hace 20 años era imposible. O sea, bueno, cuando me encontraba alguien que sabía algo de astrología y lo veía en el tren, le abordaba y hablábamos. O sea, ahora ya me escondo para que no me vean la cara. Digo, cuidado que o me van a dar la chapa aquí. O sea, que estamos en una situación donde esto ha ido creciendo a lo bestia. Y claro, si tú lo has visto desde el primer momento, cómo ha ido creciendo, cada vez es más extensivo. Porque también aprovechando la tecnología y todo eso que han utilizado para controlarnos, también nos ayuda a utilizar esa fuerza a nuestro favor y en su contra. Podemos divulgar este tipo de contenidos ahora en directo ante la gente que sea, de una manera rápida, muchísima información, ponerle eco, ponerle por lo menos luz, o es igual, por lo menos contrariar el discurso hegemónico. Solo con eso ya hay una chispa de luz. Por lo menos que la gente sienta que se puede atrever a pensar por una misma. O sea, lo que está más insertado en todo el mundo es ese discurso de autoridad académico que hace que la gente tenga miedo a pensar por sí misma, por si me equivoco, por si digo alguna barbaridad, por si lo hago mal. Digo, bueno, pues si lo dices mal, pues es igual, ya rectificarás. Pero ten la valentía de expresar y de pensar lo que sea. Y te sorprenderás viendo que coincides con la mayoría. Que la mayoría de la gente piensa lo mismo. Por lo menos cuando habla desde el corazón, porque todos estamos conectados por el mismo hilo espiritual. Entonces, no discrepamos nunca en cosas de fondo. Discrepamos en gilipolleces, en gustos personales, pero las cosas de fondo siempre estamos de acuerdo. Totalmente, el miedo a expresarte, a expresar lo que sientes y cuánto sufrimiento genera eso. Yo no sé si tú has tenido una experiencia o una crisis, imagino que sí, que habrás tenido crisis personales, pero o sea, yo he tenido crisis en toda mi juventud, en mi adolescencia, precisamente por negar esa esencia, ¿no? Y ha sido como de golpe, despiertas, ¡guau!, te lo quitas y todo fluye de una manera diferente. Entonces, hay mucho miedo a mostrarte, a compartir, porque estamos tan bombardeados con un paradigma rígido, con una sociedad que está enferma, que estamos empezando a ver hasta qué grado. Y yo también invitaría, ¿no?, a la gente a que sea valiente, a hablar de los temas, a hablar de lo que sienten, a hablar de esa parte espiritual que tantas personas tienen. Hay gente que igual está desconectada, pero hay tanta gente que tiene esa parte y que está tan escondida. Entonces, no tener miedo porque te sorprendes cuando empiezas a hablar con la gente
de la receptividad que hay para tantos temas, porque es algo que es intrínseco al ser humano y que siempre ha formado parte de nuestra cultura, de nuestras sociedades. Es ahora que estamos en ese punto de materialización, de densificación, donde estamos tan separados, ¿no? Y nos quieren separar todavía más. Es que para mí es muy sorprendente cuando alguien se define a sí mismo como dice, no, es que soy una persona racional, como si fuera la antítesis de espiritual. Y bueno, entonces, si racional significa comprar el paradigma cosmológico materialista, venimos de la nada, venimos de un puto charco de agua, toda la configuración que ves de la naturaleza con un orden perfecto, inteligente, con ecosistemas sostenibles, con especies que tienen defensas, tal, todo eso se supone que ha surgido por azar, que ha surgido de la nada. La vida y tus intuiciones no sirven para nada, son un extravío, la conciencia ha emergido de la nada, tu inteligencia abstracta, tu inteligencia filosófica, todo ha surgido, se supone, de la nada. O sea, ¿eso es ser racional? O sea, una existencia sin sentido ni objetivo, cuando todas las culturas han tenido los mismos mitos, los mismos dioses, las mismas experiencias místicas. O sea, estamos diciendo que todo eso son chalados mentales, auténticos idiotas y locos. O sea, todo niño confía en la magia, cree en la magia. Cuando le explica a los Reyes Magos no le rechina, piensa, ¿por qué no? ¿Por qué no me van a traer regalos? O sea, no se hace casi un planteamiento crítico de negar por qué no va a ser posible eso. Luego le puede a lo mejor poner alguna duda en la logística del relato, pero realmente, como esencia, todo niño confía en la magia porque es intrínseca al ser humano. Entonces, cuando hablamos a alguien en términos espirituales, una parte social suya puede que le rechine por programación psicológica. Porque claro, todos conocemos charlatanes, conocemos gurús de estos que saquean sexualmente a las víctimas, conocemos escándalos, entonces la gente se pone en guardia por todo eso que conoce, por esos líderes sectarios. Pero realmente cuando ya no hay una capa de prejuicios, dices, coño, a mí esto me resuena, a mí esto se me mueve en algo. O sea, quiero creer que eso es verdad. Y en el fondo no es que lo quiera creer, es que sé que es verdad. Y por eso mi parte mental dices, coño, ojalá tenga razón esta persona cuando habla de lo espiritual. ¿Y por qué quieres que tenga razón? Porque sabes que es verdad. No es que quieras, es que lo sabes que es verdad. Totalmente. Mira, Robert, de lo que estabas diciendo, o sea, cuando tú coges la ciencia con mayúsculas, ciencia, de verdad, la que se hace las preguntas correctas y ves a dónde te lleva la ciencia, te das cuenta de que se fusiona con la religión en mayúsculas. ¿De dónde venimos? ¿Quién somos y a dónde vamos? En nivel micro y en un nivel macro. ¿Dónde estamos? Entonces, ahí ves que ciencia y religión en realidad buscan lo mismo. Simplemente la ciencia lo busca desde aquí, la religión lo busca desde el corazón. Pero es exactamente, son dos caras de la misma moneda. Es exactamente igual, porque además, como decíamos, el espíritu de investigación es el mismo en un lugar y otro. O sea, como decía Ken Wilber, dices, un místico es un científico que explora el mundo interno. Entonces, sigue unos procedimientos, unos métodos, unos criterios de falsación, solo que su objeto de estudio, en lugar de ser el mundo material, es el mundo interno. Y desde ahí explora dimensiones superiores. O sea, lo que es mismo, cuando hacemos trabajos energéticos o hacemos viajes astrales, utilizamos una metodología que busca falsear, asegurarme que lo que estoy viendo es real, lo pongo a prueba, intento hacer diferentes pruebas de validación, sigo una metodología, por lo menos sigo unos pasos, unas directrices, crear unos estados. O sea, hay un camino absolutamente racional en el sentido de que usamos la razón, usamos razonamientos para tratar de llegar a conclusiones lógicas y encontrar caminos que funcionen. Por eso, como tú dices, ciencia y religión confluyen, por lo menos la ciencia mayúscula, la religión mayúscula, porque es lo mismo. Simplemente que estamos actuando o bien sobre el mundo material o bien sobre el mundo invisible o interno. O sea, estamos yendo hacia afuera o hacia adentro. Pero el método o el espíritu que nos mueve es exactamente el mismo. Y eso es lo que hay que entender e integrar, que son básicamente los dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo y el derecho. Si es que es el yin y el yang, si es que te lo están diciendo en la cara todo el puñetero día.